Con Gustavo Vera, es el titular y fundador de la Fundación La Alameda, que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo, el narcotráfico y el lavado de dinero. Había sido titular del Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia de las víctimas, dependiente en su momento de la jefatura de gabinete, y también fue legislador porteño en el año 2013. El caso de la desaparición de Loan Peña hace más de 30 días, que tiene en vilo al país entero por la falta de respuestas sobre el paradero del menor. Y para hablar sobre este tema con Gustavo Vera, lo vamos a recibir escuchando Vuelve a tu hogar, de Abel Pedraza. Han robado tu alegría y borraron tu sonrisa, te llenaron de dolor. Sin compasión pusieron precio a tus días, te marcaron de por vida, traficando con tu amor. Pero el cielo hoy se abre a tu favor. Vuelve a tu hogar, a ese lugar donde puedes cada día soñar. Vuelve a empezar. Buen día, Gustavo Vera. Jorge Fontevecchia los saluda. Su organización denunció que una red de trata de personas que involucra políticos, empresarios en Corrientes, y al mismo tiempo sostuvo que el 9 de julio es una zona liberada por el poder político de Corrientes. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia esa información y las evidencias que tiene para sostenerla. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Jorge. Lo primero que hicimos fue una denuncia a los 3 días de la búsqueda de Loan ante la Protex, que es la procuración encargada de luchar contra el delito de la trata a nivel nacional, para que intervenga rápidamente la búsqueda de Loan, porque no se estaba cumpliendo el manual de búsqueda del Ministerio Público Fiscal, que establece que cuando hay una desaparición forzada de alguna niño, niña o joven, digamos, en situación de vulnerabilidad, siempre hay que tratar de partir de la hipótesis más extrema, y por lo tanto hay que encuadrar la causa a partir de la hipótesis más severa, y esto significa que desde el minuto 1 tendría que haber intervenido un juzgado federal. Las fuerzas locales son reemplazadas por las fuerzas federales, en tal caso. Tendrían que haber puesto los retenes, obviamente, en el pueblo inmediatamente, los retenes en las fronteras provinciales, en las fronteras, digamos, con la alerta migratoria respecto a Paraguay, Uruguay, Brasil, los países más cercanos. Tendrían que haber hecho retenes, digamos, también a nivel de la vialidad, en las rutas. Tendrían que haber convocado a la Comisión de Regulación del Transporte, digamos, para que colabore con todo el tema de pasajes aéreos, marítimos, terrestres, y chequee si podía estar Loan o algún sospechoso que se buscara por el lado de la justicia, además de reenviar la foto, bueno, en fin, alerta de Interpol, coordinación con los países limítrofes. Esto es lo que se hace en las primeras 24 o 48 horas cuando se busca una persona. Acá hicieron exactamente lo opuesto. Es más, en 911, lo dice el propio expediente judicial, recién se notificó formalmente 24 horas después, el alerta Sofía se aplicó mal y a destiempo, la causa estuvo pisada por un juzgado de garantías que no tenía ninguna experiencia en la materia y que además cometió todo tipo de errores procedimentales, y encima el que estaba en el terreno a cargo de la operación está preso, que es Maciel. Con lo cual a los 12 días le entregan a la jueza Cristina Posarpenso una albóndiga envenenada, y digo envenenada textualmente porque cuando los fiscales declinan al juzgado federal, informan que en esas 3 páginas que enviaron a la jueza, que bueno, que tengan presente que las actuaciones que se llevaron adelante, en muchas participó el comisario Maciel, que hoy está detenido y que fue quien plantó pruebas para distraer la investigación, o sea, reconocido por los fiscales mismos. Cuando la causa pasa a fuero federal, se produce una situación extrañísima, que es esta maniobra en la cual el abogado José Fernández Codazzi, el abogado de Benítez, el tío de Loan detenido, y la Audelina, la tía de Loan, convence a la Audelina de que tiene que plantar una mentira, y que tiene que plantar una mentira no en el fuero correspondiente, sino en el fuero provincial,
es trasladada bajo amenaza de que puede ir presa y bajo soborno, el ofrecimiento de una casa, un auto. Todo esto que estoy contando está en el expediente, yo lo había denunciado antes de que estuviera. Y es trasladada, digamos, por Codazzi, por el jefe político de Codazzi, que es el senador Pellegrini, alguien de estrechísimo vínculo con el gobernador Valdés. Es trasladada a la ciudad de Corrientes, ahí declara ante el fiscal Sotelo la mentira que habían guionado Codazzi, y luego es alojada en el Design Apart Hotel, que pertenece al comisario de Costa. Inmediatamente después, como ustedes saben, el gobernador salió con un tuit diciendo que el caso estaba resuelto, o casi resuelto, que había hablado con la ministra Patricia Bullrich y que estaban encaminados a buscar rápidamente los restos del pequeño que presuntamente había muerto en un accidente. Con este tuit de Valdés se reconocen varias cuestiones. En primer lugar, que obviamente viola y rompe todos los códigos de procedimiento porque puentean al juzgado federal y el gobernador Valdés lo acepta, o sea, porque nunca tendría que haber permitido que esto ocurra. En segundo lugar, viola el secreto de sumario. En tercer lugar, es una manera espantosa de comunicar una noticia que de ser cierta sería tremenda, digamos, para los propios padres. Bueno, en fin, a mí me llamó la atención todos estos hechos, me llamó la atención que pasaban los días y nadie denunciaba nada. Y después empecé a mirar investigaciones que hicieron los propios periodistas y que nosotros, además tenemos gente de la organización trabajando en la provincia, en la cual empezamos a seguir los datos y nos dimos cuenta que en realidad había una trama de encubrimiento muy poderosa alrededor de entorpecer la investigación de Loan. Donde vos tenés en un primer círculo agentes estatales que liberaban la zona, que hoy están detenidos, entre ellos el comisario Maciel, comisario de 9 de julio, la funcionaria Cayaba, que era la funcionaria todoterreno que en realidad manejaba el municipio, porque el intendente simplemente está de decorado, y el poder real lo tiene Cayaba, y un capitán de navío que había tenido experiencia y había trabajado en inteligencia de la Armada, que estaba casado con Cayaba. Ese triángulo manejaba de alguna manera el poder el 9 de julio, y básicamente el poder era que por la ruta 123 pasaba cualquier cosa, que la zona estaba totalmente liberada y había una decisión política de hace 2 o 3 años de que la zona estuviera completamente liberada. Estamos hablando de un pueblo cercano a la hidrovía, con salida a triple frontera, y donde empezaron a crecer el narcotráfico y con el contrabando de autos, incluso algunas bandas, digamos, de malandras algunos que ya estaban, digamos, trabajando en la zona, encarpetados por la policía corrupta, que los usaba después para distintas tareas, y otros que se fueron sumando posteriormente, cuando empezó de alguna manera a liberarse totalmente la zona. Ahí eso explica de alguna manera que en una investigación independiente, buscándolo a Loan, se va a encontrar con 20 o 30 delitos federales posiblemente que salpiquen a distintos estamentos del Estado, y por eso la desesperación en tapar, desviar, obstruir, romper código de procedimiento que tiene, digamos, el gobierno prácticamente, podríamos decir, completo. Ahí vos tenés varias patas que te llevan arriba. Lo primero que tú tenés que preguntar es por qué Codazzi, un abogado acaudalado, que manejó un registro automotor por favor político en la localidad de Esquina, cuyo jefe político es el senador Pellegrini, viaja 188 kilómetros en los primeros días para defender al más sospechado de todos, que era Benítez, el último que había estado con Loan, y a defenderlo ad honorem. Esto es lo primero que llama la atención. Lo segundo que llama la atención, bueno, después Codazzi hace toda esta maniobra que recién acabo de mencionar, y Codazzi es el marido de Guillermina Traverso, que era la secretaria privada del ministro de Seguridad, y obviamente su jefe político, como había dicho antes, era Pellegrini, que lleva directamente, digamos, al gobernador Valdés, porque Pellegrini forma parte del círculo íntimo, digamos, de políticos, digamos, a los cuales Valdés recurre en situaciones, digamos, donde tiene que resolver asuntos y consultar. Y después tienes una tercer pata. La tercera pata tiene que ver con el ministro de Planificación, Olivieri, que había sido intendente de Montecaseros en la época de Maciel. Juntos tienen una denuncia penal que fue cajoneada,
una denuncia penal porque trataron de desalojar violentamente a una familia de un campo que era propiedad de Olivieri, y esa familia reclamaba que le pagaran los salarios caídos. Y obviamente también Olivieri participó en el encubrimiento y el cajoneo de la causa de violación y abuso sexual que cometió el comisario Maciel. Bueno, todos estos personajes aparecen en la trama de qué, no en la trama de la desaparición necesariamente de Logan, en la trama de los delitos que se cometen el 9 de julio a consecuencia de una zona liberada, digamos, para todo tipo de delitos, en un lugar, digamos, bastante geoestratégico. Un pueblo chiquito, pero que por su cercanía a la hidrovía y a la triple frontera, como lugar de tránsito de todo lo que se te ocurra, obviamente se puede convertir en un negocio mafioso de dimensiones importantes, y creo que es esto lo que se está protegiendo del lado del poder. Ahora, usted conecta la trata, el robo de niños con el narcotráfico. Y mi pregunta es, en particular, por tu propia experiencia, me imagino que si existe toda una organización en la trata y robo de niños, al punto de que llegue al nivel de las autoridades de la provincia y no de la ciudad o del pueblo, es porque esto se repite. Es una organización que no puede tener un solo caso como el de Logan, sino varios. ¿Por qué este trasciende y los otros no, Gustavo? Bien, es una buena pregunta y tiene dos respuestas. La primera, el crimen organizado actúa como un holding. Cuando hay una zona liberada busca que es lo más redituable en ese momento para poder, digamos, traficar. Son comerciantes, para ponerlo en términos concretos. Tratan de maximizar su beneficio. Sí. Exactamente, el crimen organizado es una forma de acumulación mafiosa de capital, por lo tanto, lo primero que necesita es zona liberada. Para tener zona liberada tiene que tener cómplices estatales. Una vez que los tiene, por ese acueducto pasa todo aquello que es redituable, rentable, digamos, y indistintamente si se trata de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas o contrabando de cualquier otra cuestión. La segunda, obviamente, se van especializando en cada uno de los rubros, ¿no? La segunda cuestión, que es una muy buena pregunta, y es por qué el caso Logan se convirtió en una conmoción nacional, casi en una cadena nacional de los informativos durante más de 30 días, a diferencia de otros casos que tuvieron impacto, pero un impacto muchísimo menor o por ahí a escala provincial. Y yo te podría asemejar el caso Logan con el caso Marita Verón, que quedó en la memoria colectiva del pueblo, no solamente por las agallas y la valentía de la madre en buscarla, sino además porque se dio en un contexto muy particular, que fue abril de 2002, donde había una gran angustia e incertidumbre social, con independencia de la posición ideológica, la esperanza o de alguna manera lo que pensara cada uno. Recordarás, abril de 2002. No, Gustavo, lo que usted está diciendo es que la preocupación por Logan, independientemente del caso en sí, es un catalizador de la angustia social que se está viviendo por la crisis económica. Exactamente, que inclusive incluye tanto a los que tienen esperanza como a los que no la tienen. Entiendo, sí. Porque obviamente los temas humanos de alguna manera se ponen al rojo vivo, y uno se está preguntando, mientras no sabe si llega a fin de mes, hasta dónde llega la degradación de nuestro país, que ya no te puede garantizar ni siquiera un estado mínimo que supuestamente te dé justicia y seguridad, ni te puede garantizar el cuidado de tus seres queridos, ni siquiera que lo vayan a buscar como corresponde, porque entre los que lo buscan después van a terminar detenidos. Entonces, obviamente, esto es lo que provoca claramente una gran conmoción. Muy interesante. Aquí Alejandro Gómez le quiere hacer una pregunta a Gustavo. ¿Cómo le va, Gustavo? Buen día. Dos cortitas. Primero, sobre el caso, sobre Logan, entrando, si quieren, en el terreno de hipótesis, pero apelando a su experiencia en el tema trata. ¿Qué hipótesis tiene de lo que pudo haber pasado? Y si todavía, habiendo pasado tanto tiempo, cree que hay esperanzas de dar con el chiquito. Bueno, si está en manos de una red de trata internacional, transnacional, probablemente podamos encontrarlo con vida. No sé si muy sano, pero con vida puede ser. Lo que nosotros estamos viendo es que acá Pérez Cayaba fueron de alguna manera los cerebros que pergeñaron una serie de maniobras para poder garantizar la desaparición forzada de Logan, y estamos casi seguros que fueron los que participaron del primer eslabón del traslado. Después ahí se abren 2 o 3 líneas de investigación, no muchas más,
ahí hay una banda de gitanos que hace 20 años que contrabandea lo que se te ocurra hacia el Paraguay, con contacto también en Brasil, y el propio Méndez, que fue ayer detenido, que era informante de la policía, pero también jugaba de nexo todoterreno, también está conectado con células del Paraguay. Por lo tanto, yo creo que el juzgado y la propia prensa que investiga están digamos, detrás de estos datos. Es posible que el niño haya sido traficado, digamos, como lugar de tránsito hacia Paraguay, y si fue traficado por Paraguay, esto pudo haber sido tanto por la triple frontera como por la frontera seca de Clorinda, que Asunción Nanagua, que es la frontera seca con Formosa. Hay que recordar que tanto Callaba como Pérez fueron misteriosamente al Chaco al día siguiente. Pero bueno, esto es materia de investigación. Sé que están trabajando el juzgado con la Fiscalía de Ciudad del Este, que está trabajando con la coordinación antitrata a nivel gobierno de Paraguay. Tampoco se descarta la ruta de Bolivia. Hoy el tema, lamentablemente, del tráfico de niños para la explotación sexual es un tema que del mercado mafioso es muy redituable, y si no, fíjense en la causa de Jeffrey Epstein, donde había 600 multimillonarios, digamos, que iban a consumir como prostituyentes, a violar niños concretamente y adolescentes en una isla paradisíaca de un señor multimillonario que terminó en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos y se le ocurrió, entre comillas, suicidarse, justo cuando tenía que contar, digamos, los secretos del fondo del mar. Por lo tanto, tenés que tener presente que, por ejemplo, un país como Estados Unidos es el primer consumidor de pornografía infantil. Estas son las estadísticas oficiales, digamos, que vos podés encontrar en Naciones Unidas, en UNICEF, etcétera. Por lo tanto, hay muchos dando vuelta interesados de alguna manera en un mercado de explotación, de violación, de pedofilia, pornografía de niños, y bueno, obviamente hay que tratar de combatirlos, y yo creo que con este caso y a la altura de alguna manera de la conmoción que ha provocado en el pueblo argentino y particularmente en la provincia de Corrientes, creo que por un lado tenemos que buscar al Loan como sea, o sea, no agotar todas las instancias que sean posibles, pero por otro lado, no menos importante, es desmantelar la estructura que hace posible que desaparezcan los Loan. ¿Usted responsabiliza de esa zona liberada como en última instancia al propio gobernador de la provincia? Así lo he puesto por escrito ante el juzgado federal. No estoy diciendo que había en la causa, si ustedes la leen bien, no estoy diciendo que el gobernador esté en una red de trata, estoy diciendo que el gobernador y varios ministros y varios funcionarios del gobierno provincial han obstruido, obstaculizado, han hecho lo imposible, han plantado pruebas falsas con el objeto, digamos, de desviar la investigación. Después también uno tendría que preguntarse por qué en estos días, hace 2 días, apareció en otra localidad correntina una avioneta en una ruta, digamos, abandonada, una avioneta que presuntamente era una avioneta de las que usan los narcotraficantes. Bueno, todo un mensaje que se puede interpretar en varias direcciones, pero que claramente lo que está mostrando es que el asunto es más pesado de lo que nosotros imaginamos, y que en realidad la desaparición forzada de Loan y la conmoción popular hizo que saliera de alguna manera a flote una zona que estaba liberadísima. Gustavo Vera, muchísimas gracias, le mandamos un saludo, lo despedimos con la misma canción Vuelve a tu hogar de Abel Pedraza. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día.